¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que semana a semana, también en verano, también en el mes de agosto, venimos a aprender a invertir. ¿Por qué? Porque el dinero nunca duerme, porque el dinero está ahí y tenemos que aprender cada semana, no podemos descansar ni una. Así que hoy también, domingo, les traemos la mejor formación y tratar de ayudarles a, a despertar los ahorros y ponerlos a trabajar, como siempre, con ayuda de los mejores. Y hoy estoy muy contento porque además nos acompaña en el estudio un amigo de este programa desde sus primeras ediciones, así que estamos de enhorabuena. Voy a saludar primero a Domingo Soriano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues muy bien, aquí estamos muy contentos. Aquí al pie del cañón. Siempre nos gusta cuando viene Marcos. Sí. Ahora ya he dado la primera pista. Además estoy contento porque, aunque sea por unos minutos, le voy a poner un medio negativo a Manolo, que todavía no está con nosotros. Ha tenido un pequeño atasco por el calor, me figuro, aunque en agosto en Madrid la verdad que se circula fenomenal. Enseguida llega Manuel Llamas y se incorpora con nosotros, pero mientras a Luigi desde Value School le saludo. Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar siempre aquí. No, encantado yo, y te doy las gracias porque gracias a ti tenemos de nuevo en este estudio a un gran amigo de este programa, podríamos decir uno de los casi fundadores de Tu Dinero Nunca Duerme, porque nos acompañó en las primeras ediciones. Hablo de Marcos Álvarez, para aquellos que le siguen en redes sociales, el gran Aoshi, que es asesor de Adarve y el autor de El Tran Tran, la técnica del arrendajo, en fin, con el que muchos empezamos a aprender a invertir aquí en la sintonía de Radio En Tu Dinero Nunca Duerme. Marcos Álvarez, muy bienvenido a tu casa. ¿Cómo estáis, amigos? Encantado de estar aquí. No, encantado nosotros, siempre es un gustazo tenerte aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Y vamos a empezar enseguida el programa, pero antes siempre tenemos un momento de recomendaciones, que también las hacemos en agosto. Luigi, a ver, cuéntanos. Bueno, pues el verano es un momento idóneo precisamente para ponerse al día en esos cursos, formaciones que uno querría hacer, pero para los que nunca sacas tiempo. El Despertador de tu Dinero, que es nuestro curso de iniciación a la renta fija, la renta variable, los depósitos y un poquito también de inmobiliario, creo que también tocamos. Un poquito de inmobiliario, sí. Es que es ideal para estas fechas, con lo cual, máxima de nuestras recomendaciones, el Despertador de tu Dinero. Y ojo a las recomendaciones bibliográficas de ese curso. También. Corren a cargo de Luigi, los resúmenes de cada bloque, las clases que hemos hecho en directo de preguntas y respuestas, que también vienen todo recogidas en el curso. Bueno, ¿y cómo tienen que hacer nuestros amigos para apuntarse? En la web de Value School, sección de formación, ahí buscan el Despertador de tu Dinero, que estará entre los primeros resultados, y ya está, se matriculan y todo el material estará para siempre en el perfil del alumno en Value Academy una vez que uno se matricule. Y es para aprender, para iniciados, para neófitos, para el que todavía no sabe nada, de cero a mejor cultura financiera que el 80% de los españoles. Joder, menuda promoción ha hecho el curso. Fantástico, Luigi. Muchas gracias. Domingo, ¿y nosotros qué recomendamos? Aparte de apuntarse a todos los canales de Value School y disfrutar de toda la formación y la diversión que ofrece, porque también es muy divertido Value School. En esta semana de verano tiene un puñado de vídeos, conferencias, ya no el acumulado histórico, que también bien para el que quiera visitarlo, sino a lo largo del año. Y nosotros pues también las nuestras de la cuadrilla. Estas semanas, ¿no? Así que a lo mejor la gente tiene un poquito más de tiempo, está más tranquilo. Yo creo que es un muy buen momento para iniciarse en este mundo de la inversión. Gente que dice, no, pero a mí, es que yo no sé. Bueno, pues empieza a verte unos vídeos de la cuadrilla, empieza a verte unos vídeos de Value School y empieza a escuchar palabras que no has escuchado hasta ahora: inversión a largo plazo, tranquilidad, unirte a los mercados, ese crecimiento, no especular, no pensar que la bolsa es como una especie de casino en el que hay que estar constantemente tenso, moviéndose, entrando en un valor y saliéndose a los 5 minutos. Empieza a mirar este mundo de la inversión con una perspectiva diferente,
la cuadrilla de tu dinero y pues también el canal de Value School. Y en la cuadrilla de tu dinero, recordamos, en la cuadrillatudinero.com, donde van a encontrar pues el acceso al canal de YouTube, el acceso a los cursos, tanto a gratuitos como a los que tenemos de pago, uno fantástico para asear las cuentas personales de cada uno de ellos, que corra a tu cargo, y en definitiva para encontrar todos estos contenidos. La cuadrilla de tu dinero.com, y pasarán a formar parte de esta gran familia de amantes de la cultura financiera. Bueno, y hemos llegado al final de las recomendaciones, nos vamos ya a la entrevista. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, y déjenme que antes de empezar la entrevista con Marcos Álvarez, con nuestro invitado en el día de hoy, Aoshi, asesor de Adarve, amigo de Value School, amigo de Tu Dinero Nunca Duerme, te retiro el negativo. Ya me querías poner el negativo. Si me has dicho, llego tarde, arranca el programa, no estaba sí, bien. Ha sido 3 minutos, nada. Es la costumbre. Que Pues tenía ahí un poquito oxidada. Borrado el negativo. Gracias por estar con nosotros, Manolo. Un placer. Y arrancamos con la entrevista a Marcos Álvarez. Intuyo que algo del Fondo Soberano de Noruega tendremos que hablar, ¿no, Luigi? Bueno, es que es uno de los temas, fíjate, hace ya, en el mes de mayo trajimos a Marcos a Value School para que nos diese una charla, una especie de, fíjate si seremos ya viejos, 5 años después, la primera vez, creo, de las primeras en que fue invitado a Value School, ya nos vino a traer ese tema. Muchas personas de la comunidad escucharon por primera vez sobre el Fondo Soberano de Noruega, la lección que nos dio fue estupenda, y luego hicimos un 5 años después, como digo, en el mes de mayo, y el vídeo está en el canal de Value School. Entonces, la pregunta que le quiero hacer a Marcos, desde luego la gente que se vaya, remito a los oyentes y espectadores al vídeo y que se lo vean, es que es un fondo que lleva ya 30 años trabajando para crear riqueza, embalsar riqueza para los noruegos, que son tremendamente afortunados. Pero, Marcos, para empezar, ¿hubo en algún punto un cambio en la selección de activos que el fondo que hacía desde un principio, quizá un poco más conservador, hasta que se dieron cuenta, entiendo yo, ahora nos explicarás cómo, de que a esos plazos donde conviene estar es en renta variable? Y fíjate si les ha salido bien la jugada. Bueno, de hecho, así comentamos, ¿no?, en su día, ¿no?, que ellos cuando empezaron a gestionar el excedente, ¿no?, que les venía pues del petróleo, ¿no?, cuando apareció, ¿no?, el Mar del Norte apareció ahí en plena Navidad, apareció su gran Mar del Norte ahí del petróleo, pues claro, decidieron gestionarlo de la manera que algo tenían que invertir, no gastarlo todo inexorablemente, ¿no?, como otros países, como ya sabemos que puede pasar. Y cuando empezaron, pues empezaron con porcentajes pues muy mayores en la parte, digamos, pues de renta fija, o como quien dice, más seguros, con menos aversión a lo que podemos pensar que es el riesgo. Pero obviamente, poco a poco, pues obviamente fueron invirtiendo en valores de renta variable, en valores de la bolsa. ¿Por qué? Porque obviamente esos valores no son más que empresas que dan servicio justamente a aquellos servicios que ellos muy probablemente fueran a necesitar y que no tenían en ese momento, o cuando el petróleo, un servicio que entre ellos podían pensar que se iba a 40 o 50 años a lo mejor de vida, pues ¿qué podemos hacer con ese excedente para, llegado el caso, pues tener un remanente, como dicen ellos, para las generaciones futuras? Pues empezaron, pues ya sabes, 20, 40%, 50, 60 y hasta punto ahora podemos decir casi que están en un 75-25, porque si bien invierten en 4 áreas, pues renta variable ya está casi al límite del 72-73%, y la renta fija corporativa supera el 26%. Ya las otras, digamos, el real estate, ¿no?, y la infraestructura en energías limpias son prácticamente residuales. Entonces, pues fíjate a dónde han llegado. Y yo creo que además son grandes convencidos de que obviamente la renta variable tiene su volatilidad, pero a largo plazo es lo que mejor les mantiene el poder adquisitivo. Y luego, como podemos comentar, ellos realmente, o como dijimos en su día, la gran potencia que han tenido es en mantener su proceso. Porque si alguien ve la gráfica, yo animo a que se vayan a la página web, NBIM, Norges Bank Investor Management, y ve la valoración del Fondo de Noruega
se daba cuenta de dos cosas, que en 2008, que fue un año muy malo de bolsa y de todo en general, y que obviamente tuvieron unas rentabilidades negativas, así como en 2022, no hace muy poco, la valoración del fondo estuvo en Noruega, en coronas noruegas, subió, en dólares bajó en 2008 muy poco, y de hecho en 2022 subió más en coronas noruegas que en dólares. ¿Y esto cómo es? Pues precisamente en esos momentos el petróleo se encareció, a ellos les entró capital y tuvieron la valentía o el buen proceso de meter en esos precisos momentos el capital, y fuera de gastos, fuera costes, fuera indexaciones, que prácticamente estar en el Fondo Soberano Noruega podemos replicarlo muy bien, porque prácticamente te podrías indiciar al mundo, y prácticamente lo estás haciendo. La gran diferencia está en que han sido capaces y son capaces de mantener su proceso. Marcos, para a todos aquellos que no conozcan el Fondo Soberano de Noruega, si nos puedes dar unas pinceladas, ¿cuándo se crea? ¿Por qué se crea? Bueno, eso ya lo has comentado, pero ¿cuándo se crea? ¿Qué es un fondo soberano? Que es un fondo estatal, pertenece al Estado, pero en este caso tiene una serie de particularidades. Estamos hablando del fondo soberano más grande del mundo, y sobre todo, ¿cómo funciona? ¿Quién gestiona ese dineral? ¿Y cuál es el tamaño? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues fíjate, a cierre de 2023, cuando cerraron las cuentas, estábamos en 15,6, bueno, vamos a ponerlo, iba a decir 15,6 billones de coronas noruegas, están 1,11 podía ser el cambio, vamos a ponerlo que estaban en 1,5 trillones de euros, 1,6 trillones de dólares, ¿vale? Desde que pasó hace 5 años, cuando... Trillón americanos, que serían nuestros billones. Exacto. 1,5 billones, o sea, el PIB de España. PIB de España, más o menos. Todo lo que produce España en un año, el PIB español. A repartir entre 5 millones de noruegos, ¿no? A repartir entre 5 millones de noruegos. El PIB es flujo, esto es stock, o sea, no es lo mismo, pero sí, para hacernos una idea de la magnitud. Fijaos que por entonces poníamos en perspectiva, hace 5 años, capitalizaba 1 trillón. Cuando lo habíamos visto, o sea que la revalorización no ha sido para nada, con todo lo que hemos pasado desde entonces, de guerras, pandemias, o sea, con todo lo que hemos pasado. Y fijaos, y por entonces, por ponerlo en perspectiva, por entonces Apple y Microsoft, o las grandes compañías, también capitalizaban eso. Esas compañías hoy están más cerca de 3 trillones, que también hay que ponerlo en perspectiva. ¿Te acuerdas de Luigi que por entonces, cuando tú y yo nos conocimos, hicimos ese vídeo? Pues la gente decía, estos ya no pueden crecer más. Pues toma ya, o sea, triplicado. Como para predecir el futuro, ¿no? De hecho, esas son las 3 compañías a las que el Fondo Soberano de Noruega, junto con Nvidia, que esa ni siquiera estaba en el top 10, o sea, fijaos lo que habrá multiplicado en estos años, son las que, digamos, más han aportado al Fondo Soberano de Noruega. Se crea como tal en el 98, desde entonces hasta ahora la rentabilidad media en euros y en dólares, fijaos que esto también es muy curioso, es prácticamente la misma, con todo lo que la divisa por el camino va dejando, va sumando y restando durante unos años. A lo mejor hay diferencias, pero a lo largo desde entonces prácticamente es cero. Pues fijaos, es un 6,2%. Y tened en cuenta cómo comenzaron, que como hemos dicho, no comenzaron con renta variable a tope, o sea, quiero decir, con el 75% que ahora ya tienen, que digamos que una cartera ahora con un 75% invertida en bolsa prácticamente ya es una cartera de renta variable casi segura, ¿no? Y en los últimos 15 años el promedio de la rentabilidad está en el 8,5%. O sea, que es, digamos, lo que más a lo mejor podemos asemejar a cómo está ahora mismo el Fondo Soberano de Noruega. Por hacer unas cábalas, pues está invirtiendo, no llega a 9.000 compañías en las que invierte, pues fijaos si son, pues por decir, en Estados Unidos puede haber 2.000, en Europa 1.600, 1.700, hablo de memoria, y en Asia más de 4.000, entre Oceanía y Asia más de 4.000. En cambio, en Estados Unidos está el 50%, o sea, por lo menos en América del Norte, entre Canadá y Estados Unidos está el 50%, pues 20 y tantos %
En Europa, pues Oceanía, Asia, otro 15-16%, y luego ya pues lo que pueda quedar. ¿Y cómo se gestiona? Es decir, son unos... ¿es el gobierno el que determina en qué se invierte o cómo se invierte? ¿Está externalizada la gestión? Ambas cosas. Efectivamente, ambas cosas. O sea, de hecho, podríamos decir en Intríngulis que ellos intentan que muchas gestoras, a lo mejor, que tienen cierto renombre o que confían en ellas, muchas veces en ciertos países, pues sean ellos quienes gestionen ese capital a muy bajos costes, ya los quisiéramos para nosotros, pero obviamente toda la normativa que puedan tener de ESG, buenas prácticas, buenos gobiernos, bueno, pues son digamos bastantes personas. Yo creo que en el mundo son 650 personas que gestionan. El CEO, de hecho, también lo aprovecho, tiene un podcast muy chulo cuyos invitados pues son pues nada, gente poco importante, Elon Musk, Nadella, o sea, se puede llevar, obviamente se puede llevar a todas esas personas en los que el Fondo Soberano de Noruega está invertido. No olvidemos que de cada 100 euros 1,5 pertenece del mundo, 1,5 pertenece al Fondo Soberano de Noruega, como ha dicho Luigi. Todo eso para 5 millones de personas, que si hacemos el cálculo, o sea, si hacemos 15 entre 5, 300.000 euros, dólares por persona, que luego también hay que poner en perspectiva. También habíamos comentado esto un poco, y esto es un poco del mensaje, ¿no?, que yo también muchas veces di en su día, ¿no?, que fijaos que muchas de las personas que están contribuyendo al fondo estatal, o sea, para que veáis que la honradez es lo que pesa en este tipo de cosas. Si tú eres honrado, la gente allí le da de buen agrado el dinero al Estado, cosa que no hacemos en otros sitios tan de buen agrado porque preferimos gestionarlo nosotros. O sea, quiero decir, ellos saben que es muy probable que el Estado gestione su fondo de pensiones mejor incluso que ellos mismos. Y obviamente ellos, muchas de esas personas que están contribuyendo, es muy probable que no lo disfruten. De hecho, pues es muy lógico. El fondo no hace más que crecer. Cuando se extrae dinero del fondo soberano, pues que se necesita, por lo que sea, pocas veces se ha hecho, pero se ha hecho, obviamente, se extraen las ganancias, nunca los incomes, digamos, nunca lo que se mete, o sea, nunca las aportaciones se vuelven a sacar, pero esa es su tranquilidad, el disfrutar del hecho de que hay un numerito ahí que ellos ven que son 17, o 18, casi 18 billions, que si no les da tranquilidad a ellos, van a tener tranquilidad por las generaciones futuras. Y eso también es un halago. Aquí cuando nace un hijo ya siempre le decimos, ha nacido con no sé cuánta deuda, ¿no? Pues allí por lo menos podemos decirlo al contrario. Fijaos, una anécdota en un podcast del CEO del Fondo Soberano de Noruega, le preguntaron por ese número. Si alguien va a la página, hasta que he comentado, que simplemente con poner NBIN Norges ya sale, o sea, aparece el número enorme, el número 17, y además que se va moviendo en tiempo real. Y él comentó que no pensaba poner ese número al principio en la página. Dice, ¿para qué? Y luego dices, si lo quitásemos ahora, habría una revolución social. Entonces es el número más importante, o sea, y por eso está bien grande y todas las presentaciones empiezan con él. Dices que a cada noruego 300.000 euros, has dicho que le tocan del Fondo Soberano. Pues no sé, he hecho la cuenta. Lo has hecho muy rápido, la cuenta, pero estamos hablando rápida, más o menos de esos términos de magnitud, sí. Que no está nada mal. Y hay cierto consenso político, no solo entre los partidos, sino entre la ciudadanía, porque con esas cifras, yo cuando lo has dicho, digo, aquí en España lo que diría la gente es, oye, vende, hacer con 300.000 dólares. Vende y dámelo, que es un error, efectivamente. Yo creo que ahí lo que estás asegurando es tu futuro y el de las siguientes generaciones. Pero sobre dónde se invierte, sobre el tipo de inversión, por ejemplo, que haya el 75% en renta variable, intuyo que aquí también sería muy polémico, sobre qué hacer con ese dinero, si repartir, por qué no repartirlo ya y que la gente lo pueda disfrutar desde este momento, cómo se gestiona eso, o a lo mejor hay un cierto consenso en el país y nadie se está planteando estas cosas. No, hay un consenso en el país político totalmente, y siempre que cambian, y de hecho es así. O sea, que es algo en lo que están de acuerdo siempre, independientemente cualquier partido. Eso que estás comentando tú del Fondo Soberano, que posiblemente pudo haber sido aquí con la hucha de las pensiones, que en su día tuvimos también nuestro petróleo con el tema de la inmobiliaria, y se llenó muchísimo. Y cuando se comentó de invertir en renta variable, poco más o menos, alguien que comentó, pues poco más o menos, pues eso fue echado
a la pira. A los leones, ¿no? Como quien dice. Y también se comentó mucho cuando comentábamos que esa bonanza pues habría que repartirla a presente. O sea, es decir, la gente ya estaba pensando, me acuerdo que ciertas organizaciones pues ya estaban diciendo como siempre, a repartir. Esto es una cosa que yo nunca acabo de entender porque, vamos, no ocurre solamente ahí, ocurre incluso con las empresas que cuando intentan capitalizarse un poco para el futuro que viene, pues todo el mundo lo quiere repartir. Y hablo de todos, o sea, en vez de capitalizar la empresa, que pienso que hay que mirar por ella. La lucha de las pensiones, pues solo una cosa, porque llegó a estar cerca de los 70.000 millones de euros, creo, que estuvo en su momento, y esto debió ser año 2010, 2011. Cuidado, si desde el inicio se hubiese invertido en renta variable, para empezar había estado bastante más arriba, pero luego es que siempre fue un truco contable lo que se hizo en España, porque se invertía en la propia deuda soberana española, con lo cual era absurdo, era tú prestándote dinero a ti mismo, no tenía ningún tipo de sentido. Y efectivamente, yo que he sido muy crítico con la lucha de las pensiones, pudo haber sido una oportunidad para que este país tuviese algo parecido, probablemente de dimensión mucho más pequeña, pero cuidado, si hace 20 años, 25 ya, cuando se empezó a poner en marcha, se hubiese invertido en renta variable y si hubiese mantenido, ahora mismo sí que probablemente tendríamos lo suficiente como para mirar el futuro de ese sistema de las pensiones con más tranquilidad, en vez de prestarnos a nosotros mismos haciendo un truco absurdo contable. Totalmente, pero además es que Noruega enseñó el camino. Quiero decir, es que Noruega no es un país sospechoso, como decir, ¿no? Pues como otro ultracapitalista o alguna... Ni que lo tenga escondido, ni que diga cómo no lo hace. Es que creo que Noruega es un país que no es sospechoso, que enseñó el camino de cómo comenzar, y que los fondos soberanos del mundo, quiero decir, los siguientes que puedan ser en Arabia, el fondo de China, o sea, hacen algo parecido. Quiero decir, que nadie no ha visto cómo funciona el mundo y a largo plazo que las inversiones y los activos reales al final son los que valen. Entonces, de este fondo no se extrae nada, o sea, este fondo no está pagando pensiones hoy en día. Este fondo hoy en día, cuando se retira, digamos, capital, es porque hay consenso para algunas operaciones, digamos, puntuales. Han sido muy pocas veces las veces que se han retirado, ¿vale? Y nunca, como he dicho antes, nunca se saca, digamos, dinero, se extrae dinero de lo que se ha metido, solamente de la rentabilidad, pues de la posible rentabilidad que haya tenido el fondo. ¿Y la finalidad del fondo? O sea, ¿está establecido por estatutos que el dinero que acumula ese fondo se tiene que destinar específicamente al pago de pensiones en caso de que sea necesario o a las inversiones públicas en caso de operaciones muy estratégicas? Es decir, el dinero no se puede utilizar de forma arbitraria por el gobierno de turno, tiene que haber un gran consenso y, en segundo lugar, ¿se tiene que destinar a una serie de finalidades específicas o no? Es así como comentas. De hecho, cuando empezó el fondo, obviamente, lo que hicieron fue desarrollar el propio país. Y luego después, obviamente, hay unos límites sobre los que hay consenso y muchas veces, obviamente, no está cerrado el hecho de que, aunque sea un fondo de pensiones, pueda ser un fondo de pensiones para generar capital para una infraestructura que al país le pueda venir bien, como ya saben. Ellos sí que tienen, digamos, experiencia en hecho de la orografía que han tenido del país, de hacer pues todas las inversiones de infraestructuras que han hecho pues que el país siga adelante, claro. Oye, Marcos, cada vez que te escucho hablar del Fondo Soberano de Noruega, acabas también hablando de Berkshire Hathaway. Y siempre hay el ejemplo bonito, a mi juicio, es el de la capitalización, el de ese interés compuesto, el de ver cómo esa masa, cómo ese capital dejado componer año tras año en excelentes empresas, al final acaba generando de forma orgánica una riqueza acumulada que es difícil de imaginar. Es el mismo mecanismo porque, por ejemplo, BRK ha llegado a ser el gigante que es decir, que es algo que, como tú has dicho, marca el camino, pero no han inventado la rueda. Estos son matemáticas financieras. Ahora, requiere tiempo y un proceso que seguir, ¿no? Bueno, para poner otra vez en contexto, acuérdate que hace 5 años, antes en el primer programa que poníamos, pues Berkshire Hathaway estaba sobre los 200 y cuando nos vimos, pues en 400. Y por entonces, esto no puede doblar, o sea, porque estos ya son demasiado grandes y, ojo, y también hay que ponerlo en contexto, con toda la liquidez que tenían.
O sea, bueno, con toda la liquidez que tenían y que tienen dentro de Berkshire Hathaway. 189.000 millones, decía en la última carta accionista. Fíjate que sobre el porcentaje, sobre su capitalización, es menos que los 120 de aquellos años. Y por entonces, en aquellos años, ojo, que tener liquidez era un problema, porque te cobraban por ella. Sí. Pero hoy en día, por esa liquidez, el tiempo paga. Sí. Entonces, pues bueno, es que en Berkshire Hathaway creo que no les vamos a dar lecciones de nada de lo que tienen que hacer con su dinero. Lo que sí es verdad, bueno, algunas veces lo habéis comentado, vamos, en varias ocasiones, que para mí pues creo que es un ETF por toda la diversificación que tiene intrínsecamente por dentro Berkshire Hathaway, y porque cuesta cero. Quiero decir, eso, vamos, alguna vez ya lo he comentado. Yo no soy ecuánime, solamente podemos comentar, esto muchas veces Luis y yo lo comentamos, podemos comentar, incluso Warren Buffett puede comentar lo que él ha hecho sobre el tiempo que ha vivido. Esa es su experiencia. No podemos trasladar y proyectar a futuro lo que va a pasar. Pues yo en su día, un día dije, voy a meter las pagas extras porque creo que aquí con estos señores me va a ir mejor que dejándoles liquidez, y esa es mi experiencia. Obviamente, a partir de hoy, pues se pone el contador a cero, como quien dice, y vete a saber, pero yo lo sigo haciendo, ¿eh? Correcto, pero sobre el fondo soberano, ¿quiénes son partícipes del fondo? ¿Quiénes pueden serlo? ¿Y qué puede hacer un partícipe? Porque no sé si termino de entender, un partícipe puede retirar la inversión, no puede. No. O sea, que decir, es del Estado, y como tal el Estado gestiona el capital. Por eso he comentado, o sea, es muy probable que a 20, 30 o 40 años, o sea, a lo mejor y de hecho es el deseo, a lo mejor, sea el deseo de que nadie de los que esté aportando sea receptor directo de ese capital, y a lo mejor estamos hablando de 30 o 40 años, y si proyectamos rentabilidades, que vete a saber, pues ya no estamos hablando de 300.000, las rentabilidades del 7%, pues cada 10 años estamos duplicando. Si esto fuese así, pues podríamos encontrar la primera sociedad que a lo mejor no tendría que trabajar, ¿no? O sea, pero no está en su ADN no hacerlo. En Noruega quieren trabajar, quieren pues, decir, cuanto más grande, pues mucho mejor, y las generaciones futuras y lo que esté por venir, que ojo, que lo que está por venir, pues en estas décadas, pues ya algún programa habréis tenido, ¿no? Hablando de inteligencia artificial y demás, pues nadie sabe cómo se va a dar esto, porque los negocios pueden cambiar como un calcetín, como se suele decir. Esto es muy interesante, porque incluso los más ricos, estáis comentando el caso de Berkshire y de Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo, también Amancio Ortega, y Warren Buffett sigue haciendo la misma vida que seguía haciendo hace 50 años cuando no era millonario, y se sigue levantando a su hora, se sigue desayunando su hamburguesa con Coca-Cola esta rara que toma él, y sigue yendo a su oficina a leer los balances, a leer las compañías, a descartar el 99% de las opciones que tiene encima de la mesa, y escoger una cuando la ve clarísimamente, ¿no? O sea que efectivamente, quizás el día de mañana Noruega sea el primer país cuya población no necesite trabajar por todo el capital que tiene acumulado, pero eso no significa que dejen de trabajar, ¿no? Lo que te da es una tranquilidad vital importante. Marcos, hablemos del proceso, que es tan importante, no solo en el Fondo Soberano de Noruega, sino también en Adarve. El proceso, siempre que hemos tenido ocasión de hablar contigo, siempre insistes en la importancia del proceso, ser fiel al proceso. Danos algunas pinceladas. ¿Esto qué puede aprender un inversor particular de los que nos esté escuchando sobre la forma de invertir que aplicáis, por ejemplo, en vuestros fondos, en Adarve, o que aplica el Fondo Soberano de Noruega? Bueno, aquí la verdad es que siempre somos pesados. Siempre que decimos la palabra proceso dentro del foro de más dividendos o algo, siempre ya estamos con lo mismo, ya. Pero es la clave. Creemos en lo mismo, efectivamente, ¿no? En paciencia, plazo, proceso, ¿no? Bueno, pues es lo que hay. Déjame hacerte un apunte. Lo que tú decías de Warren Buffett, que vivía siempre igual. Él siempre dice que la única diferencia es que ahora tiene un helicóptero arriba que le puede llevar a cualquier sitio, pero que por lo demás... por lo menos no ha cambiado. Por lo demás, gran diferencia, si en un
momento dado pues tienes que saltarte o ir a algún sitio, ¿no? Pues mira, el tema del proceso es curioso, porque siempre comentamos el proceso, pero todos los años ocurren situaciones en las que aprendes de mejora del proceso o tienes que contar cosas del proceso que ya estaban, o que pensamos que ya están más que claras y que están ya establecidas y que no es así. O sea, la rentabilidad sobre el proceso. Fijaos si he comentado antes que el fondo de Noruega, la gran virtud que tiene es que justo cuando los mercados caen, resulta que el petróleo le sube. Es cuando más capital tiene y tiene, o sea, la valentía de invertirlo. Esto a muchos nos pasa, pero no, cuando llega la pandemia todos nos quedamos quietos. Cuando llegan las oportunidades todos nos quedamos quietos. Luego estamos que si este coste. No, la determinación a largo plazo va a ser en el proceso por encima de costes, fondos de inversión o el proceso que tú tengas. El año pasado, por ejemplo, me fue muy curioso. Alguien me comentó, oye, esto está mal. Tengo aquí unas rentabilidades de los fondos en el proceso y veo que el fondo que ha hecho un year to date del 20%, pues en mi proceso de este año pues tengo un 4,5 y este que ha subido solo un 2, un 3, pues tengo un 3,8. ¿Cómo es posible que tenga lo mismo? Pues claro, pues porque tiene un 20%, lo hizo los 3 primeros meses, luego se quedó plano y el otro estuvo cayendo y en noviembre, como sabéis, del año pasado, pues se pegó la bolsa un rebotón. Y es que cuando uno descubre sobre un proceso, cuando estás diversificado, pues uno descubre que cuando va a calcular las rentabilidades, el fondo más raruno y el fondo que se ha pensado muchas veces quitarse de en medio, porque cuando ve las rentabilidades y los gráficos, resulta que es el que mejor rentabilidad le está haciendo en el proceso invirtiendo. Esto es algo muy, muy curioso. Luego podríamos comentar sobre otros fondos de casas de gente que viene aquí, sobre los que yo he comentado que estoy invertido desde tiempo por agradecimiento y ahí sigo. Y te encuentras con gente que te comenta cosas muy curiosas. Oye, este lo voy a quitar porque, desde que entré, un 3%. Digo, bueno, no, le cuentas, pero yo no voy a decir nada. Tu opinión, me lo estás contando como amigo, por lo que sea, estamos aquí hablando de charlas de café, pues muy bien. Digo, entonces, claro, si lo vas a quitar... No, el de mi hijo no, el de mi hijo está igual, pero como invertí en la pandemia se está ganando. Digo, pero vamos a ver, es el mismo activo a futuro. Lo que contamos, de a partir de hoy es todo lo mismo. Pues no, o sea, ese sesgo existe. Y al final siempre volvemos sobre un programa que hablamos del performance chasing, ¿verdad? O sea, entonces la mayoría de los inversores tiene los mejores fondos a pasado con las peores rentabilidades a futuro. Y eso, en el proceso, muy poca gente lo tiene determinado. Porque a la gente le encanta ver el year to date, cómo voy desde principios de año a ahora, independientemente de cuándo has invertido tú. Tú no has invertido el día que se inició el fondo. Tú no has invertido el día que le diste al botón para comparar los fondos. Luego, para no hablar de las comparativas. Oye, mira, este fondo lo ha hecho genial. Durante no sé cuánto tiempo ha estado fenomenal. O sea, a lo mejor tendrás que investigar el por qué. Yo a eso muchas veces le llamo, entre comillas, porque esto es una cosa mía, le llamo el efecto Carmiñac. Yo no sé si os acordáis, en 2008 todos los fondos, obviamente todos de renta variable y de todo, pues se fue todo 50, 40%. La gran caída. No, la gran caída, que algunos ahí estuvimos. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que un fondo de la casa de Carmiñac Patrimoine, vamos y tal, pues no cayó. O sea, no cayó. Entonces, ese año, por una situación específica de los activos que tenía en cartera, ese fondo después se compró a posteriori con la idea de no ha caído en 2008. Ese fondo los siguientes años tuvo un comportamiento lo suficientemente mediocre y antes lo suficientemente mediocre. Pero cuando tú miras a alguien que estuviera invertido a largo plazo en ese fondo, pues ese fondo prácticamente batía a la mayoría. ¿Por qué? Porque un tema puntual de un año, o sea, lo hizo prácticamente todo. Eso es algo también que en Adarve tenemos muy en cuenta. Ese efecto. Nosotros intentamos correr los mínimos riesgos posibles y eso a lo mejor en un mercado, pues que a lo mejor puede ser Buy and Hold, creo que aquí también estuvieron los impasibles comentando que si tú tienes algo de momento, nosotros nos basamos mucho en el momento, pues en 2008, pues a lo mejor el primer 20% lo coges, pero a lo mejor el siguiente no. ¿Eso va a pasar a futuro? Pues a lo mejor no pasa y ojalá no vuelva a pasar. Pero es que la determinación de un proceso, y cuando hablo de un proceso es a 20, 25 años, determina en muy pocos momentos la rentabilidad por arriba
y muchas veces la rentabilidad de la gestión del riesgo por abajo. Por cierto, en el evento de Noruega, que se hizo el día del cumpleaños de Howard Marks fue invitado y dijo, no tenía yo otra cosa mejor que hacer el día de mi cumpleaños que venir aquí. Y habló de lo fácil, o sea, entre comillas, de lo fácil que es replicar el mercado a bajo coste, de lo difícil que es superarlo con los riesgos que corres y, sobre todo, de la gestión del riesgo. Claro, es verdad que cuando Oaktree ya el año pasado superó al de Dalí, o sea, quiero decir, yo entiendo, y también, os acordaos que descanse en paz Charlie Munger, siempre decía que había que tener baja expectativa. Claro, cuando tienes mucho dinero y mucho capital, también ese es otro tema del proceso que tienen que tener en cuenta. No es lo mismo tener un capital muy, muy elevado invertido que acabar de empezar con un proceso de inversión. En ese caso, oye, pues está muy bien escuchar a Howard Marks y a Charlie Munger, pero hombre, si tienes un capital que poco más o menos en un año te lo puedes ahorrar, pues no es momento de no tener bajas expectativas. Es momento de intentar correr ciertos riesgos, entre comillas, ciertos riesgos que puedes canalizar. Luego ya, cuando ya tengas 15, 20 años y pasen 20 años, algo que siempre comento, yo ya tengo que cuidar mi tiro. ¿Por qué? Porque ya las variaciones del porcentaje sobre una cartera que tiene 20, 25 años, pues ya no me las ahorro yo todos los años. Y entonces ya tengo que volver al otro paso. Entonces los procesos, dependiendo de cómo sean, cada activo tiene su proceso, pero nosotros personalmente también tenemos que tener el nuestro. Procesos y gestión de riesgo. Yo tengo que hacer gestión del reloj y tenemos que hacer una pequeña pausa. Paramos nada, un respiro, un traguito y continuamos. Bueno, continuamos en Tu Dinero Nunca Duerme, continuamos con Marcos Álvarez, asesor de Adarve, hablando de procesos de inversión. Hemos hablado del Fondo Soberano de Noruega y haciendo gestión del tiempo, yo, gestión del riesgo vosotros, con vuestras explicaciones. Hablabas del proceso, los procesos a 20-25 años. Claro, a la gente que se acerca ahora al mundo de la inversión, nosotros que hablábamos de los cursos al principio del programa que tenemos y que, bueno, pues tanto a este programa como a la cuadrilla de Tu Dinero, como a los canales, como a Value School, se empieza a acercar también mucha gente que son las primeras veces que oye hablar de la inversión, se interesa y quiere arrancar. Claro, tú le hablas de un proceso de 20-25 años, a lo mejor le parece un plazo enorme, pero hay que empezar a acostumbrarse a que esos son los plazos que terminan dando éxito, ¿no? Si te quieres ir al corto plazo, pues lo más normal es que algún día tengas una alegría, pero tengas muchos días de tristeza. Mira, dos cosas. El tiempo lamentablemente pasa. O sea, eso es cuando la gente dice, no, es que a largo plazo, largo me lo fías. Es que el tiempo va a pasar. O sea, quiero decir, es que eso es inexorable. El tiempo pasa seguro. Y hacer las cosas poco a poco, como decimos al tran, no te quitan muchas cosas, no te quitan de hacer siempre esto que estamos comentando. Es que si invierto en esto, habíamos comentado el Fondo Soberano de Noruega, igual hay mucha gente que no va a disfrutar de algo que a lo mejor está aportando, ¿no? Estás disfrutando de tu tranquilidad, ¿no te parece poco? O sea, ya es bastante. Ahora, a la gente hay que comentarle eso, los largos plazos son largos plazos, y eso es una parte además, segundo, del proceso. Yo fíjate que yo ya no tengo ninguna duda cuando me dicen, es que tienes que saber, no, yo no tengo ninguna duda. Yo tengo un capital. ¿Puede aguantar 7 años? Sí, a inversión. ¿Puede no aguantar 7 años? Pues igual, pues al 3%, a un fondo monetario, llamo a Rafael Valera y su renta fija ahora que la tiene muy chula. O sea, bueno, quiero decir, hay alternativas, para eso, pero obviamente, pues cuando son 5 o 7 años, pues ya está. Ese ya es la parte principal del proceso. Y si estamos hablando de 5 o 7 años y estamos hablando que tenemos que dejar el largo plazo, pues obviamente 15, 20 van a ser así. Ahora ya os digo que 20 pasan. Mira, hay una frase, bueno, es más que una frase, es un párrafo que viene a cuenta de esto y que tiene que ver con los procesos, la filosofía de inversión, etcétera, que extraigo de una de vuestras últimas cartas trimestrales de Adarve Fondos, que dice: se mida como se mida, el tiempo es sin duda el factor más relevante en todas las historias de éxito inversor. Comentaba Morgan Housel en su libro La psicología del dinero que Warren Buffett no es conocido ni tiene una fortuna por ser un inversor de éxito, sino por persistir durante más de medio siglo.
Totalmente. Es que esta es la clave del asunto. Totalmente. Tú puedes ser... ¿De qué vale que seas un genial inversor, un inversor con unos resultados excepcionales durante un año, si luego no persistes en ese éxito? Y sin embargo, el gran éxito de Warren Buffett es precisamente la persistencia durante tantísimo tiempo, ¿no? De hecho ponía el ejemplo, bueno, fíjate este año que también hemos perdido a Gene Simmons, o sea, también ponía, dice, claro, la rentabilidad que ha hecho en su fondo, si la hubiéramos multiplicado por todos los años de persistencia que tiene Warren Buffett encima, pues es que ese número, yo me acuerdo que el libro, le dije a Alexa que me lo leyera y no terminaba nunca de decir el número. O sea, era un número que no acababa de terminar de lo largo que era. O sea, evidentemente, o sea, si hay un factor, o sea, hasta que siempre comentamos, ¿no? Pues carteras diversificadas. Pues el factor value está genial, el factor growth está genial, el factor small caps está muy bien, hay que tenerlo, ¿no? El quality. Factor mercados emergentes, pues cómo no. O sea, pero obviamente el factor de todos los factores es el factor tiempo. Es el factor tiempo que es muy probable que haga converger a todos los demás factores a lo largo del tiempo. Ahora, obviamente, como tal, pues hay que esperar, pero yo en muchas ocasiones siempre comento, digo, hay pocas cosas que mejoren con el tiempo. El vino y la inversión. Digo, bueno, pues por lo menos vamos a intentar, por lo menos, ya que pasa, pues tener algo que mejore con el tiempo. Esto es importante porque, claro, es una de las grandes lecciones que hay que insistir, que es la psicología del inversor, que es abstraerse del ruido del mercado. El mercado es puro ruido todos los días, y pensar muy a largo plazo, a diferencia de lo que suele pensar el común de los mortales, pero porque es algo natural, porque es algo innato, está en nuestra naturaleza pensar a corto plazo. Somos muy cortoplacistas por naturaleza. Sin embargo, en el ámbito de la inversión hay que ser largoplacista y abstraerse del ruido, y eso te va a favorecer en las inversiones. De ahí, y corrígeme si me equivoco, Marcos, la importancia de procesos automáticos. Es decir, que tienes un proceso sistematizado de inversión recurrente y automática a lo largo del tiempo, todos los meses, dinero que no necesito, con independencia de lo que suceda en el mercado, y de esa forma te abstraes y dejas al margen del proceso de inversión tus emociones, que siempre pueden distorsionar las decisiones, ¿no? Es justamente como lo has comentado. No tiene más, vamos, ni misterio. Siempre decimos lo mismo. Esto es fácil, pero no es sencillo, ¿no? Porque luego hay que apretar el botón, hay que hacerlo y abstraerse un poco de todo. Pero bueno, es que si no, pues todo el mundo lo haría. Estas son de las cosas cuando alguien dice, si esto es así, ¿por qué todo el mundo no lo hace? Digo, esta es la pregunta que siempre pongo al final. Digo, sabía que me lo ibais a preguntar. Digo, yo pienso que es por esto. Pienso que es por esto, pero obviamente pues ya no puedo contestar con una certeza. Eso es así. Pero el tiempo, como comentas, y el largo plazo creo que es el tema fundamental, porque además, si estás diversificado, fíjate que todas las noticias que corren en una dirección, esto también Morgan Housel lo cuenta muy bien, todas las noticias que corren en una dirección siempre corren las malas noticias, mientras que buenas noticias corren muchísimas más, pero no se saben y no se cuentan, y son las que de verdad están ahí. Comentábamos también, la empresa más grande de Europa, cuando fui hace 5 años, o sea, pues era Nestlé, todo el mundo le sonaba, tal, pero mientras por el camino, pues fue Louis Vuitton, que bueno, que como es de... Y después, Novo Nordisk, y mucha gente le dice, ¿pero esa quién es? ¿Qué es esa empresa? Bueno, pues claro, pues es una empresa que con el tema de la diabetes, pues ha encontrado la cura del adelgazamiento, y entre ellos y Ligi, pues se van a repartir un mercado de 50.000 millones, dicen que Ángel a lo mejor también. ¿Y dónde estaba eso escrito? Eso, Fannie Smith, si veis la conferencia de Terry Smith de este año, la verdad es que es muy interesante porque cuenta dos cosas. Cuenta primero por qué es tan difícil batir al mercado, porque el mercado ahora no es que sea un podio, es que el mercado ahora es medalla de oro con diferencia. Porque llega la inteligencia artificial y no es que favorezca a 7 compañías que estén por ahí, no, es que le favorece a las 7 primeras, le favorece a todas a las primeras con todo el porcentaje que ya tienen, porque el SP500 es que ya es la tercera parte, está comprendida en las 10 primeras posiciones, o sea, o las tienes o no lo vas a batir. Eso es una realidad. Y otra en la que dice de los mayores tal, Novo Nordisk, y él lo cuenta de manera humilde. Yo tengo Novo Nordisk porque tenía un negocio fantástico, y de buenas a primeras viene esto, claro, y se sube, estaba eso escrito en algún sitio. Pues obviamente si estás diversificado, pues siempre lo he comentado muchas veces, la cartera de nuestros padres. Nuestros padres habrán tenido todas las empresas que hayan tenido, pero seguro que han enganchado Iberdrola, Ferrovial, Inditex, y con eso ha sido suficiente para tener unas rentabilidades cercanas al doble dígito durante muchísimo tiempo.
porque además como se han extraído, las han dejado ahí y no las han mirado nunca, pues la cartera de nuestros padres es posible que haya batido a muchísimos, bueno, iba a decir, a gestores y seguro que a mí también. Pero es que además lo del factor tiempo a mí me parece muy importante, porque a la gente le dices, no, es que 20, 25 años, y dicen, ¿y qué voy a hacer yo en todo ese periodo? Y bueno, es que a saberlo cómo estoy yo. Y yo siempre pienso, pero a ver, tampoco es que tengas que estar paralizado esos 25 años, que no puedas disponer de esos fondos si hubiese una emergencia, si lo necesitaras a lo largo de esos 25 años. Y lo has dicho un par de veces a lo largo del programa. La tranquilidad que te da tener eso te capacita para hacer muchas otras cosas que son fantásticas. Probablemente puedas arriesgar más en otros ámbitos de tu vida, probablemente puedas tomar decisiones más valientes de las que sí que realmente te pueden cambiar la vida, desde cambiar un puesto de trabajo hasta comprarte una casa un poquito más cara pero en un sitio un poco mejor, sabiendo que tienes un respaldo que si no tienes ese ahorro, a lo mejor la casa te la compras a los 8 años de haber empezado tu cartera de inversión y dices, no, pero me han hablado de 25 años ya, pues la casa o el cambio de trabajo que lo has hecho durante ese periodo de los 25 años, lo haces en parte porque estás respaldado por esa inversión y ese ahorro. Eso que acabas de comentar es así, vamos, el 100%. Es decir, yo no tengo la idea de gastarme mi cartera mañana, pero obviamente si mis hijas por lo que sea tuviesen un problema, si no lo hubiera hecho, a lo mejor no lo podría afectar. Y hablo de un problema real, fuerte. Vamos a pensar en algo por lo que tuviera que irse a no sé qué médico de no sé qué país a hacer algo, bueno, lo que fuese, pues a lo mejor no lo podría haber hecho. Y desde luego yo pues doy todo lo que tengo ahí, hipotecas, lo que sea. Pero obviamente eso es que hagas una cosa no resta para la otra. Yo reconozco que el primer dinero que me ahorré, pues me pagué el coche a tocateja, como se solía decir. Ahora lo pienso y digo, ¿pero por qué habría yo hecho? O sea, digo, eso en su día, lo pienso ahora, pues no lo hubiera hecho. Pues igual lo hubiera cogido, lo hubiera invertido y los tipos de interés, pues bueno, pues por entonces los podía manejar suficientemente bien. Bueno, pues bueno, pues cosas, digamos, que oye, pues con el tiempo pues vas aprendiendo, porque la vida también te va enseñando, ¿no? ¿Cuál es el error que durante todos estos años has visto más repetido en la gente con la que has trabajado, que se te ha acercado? Bueno, yo creo que es lo hemos comentado, yo creo que es el performance chasing, digamos, de la gente que mira el mercado. Siempre comento que hay un riesgo fuerte en las personas que les gusta esto, que lo miran constantemente porque les gusta, pero que luego toman decisiones precisamente emocionales. Ojo, que levante la mano el que no lo haya hecho, es seguro, pero es que además es que acierta siempre. Es que el año pasado cuando alguien decía, yo las Embolcard las vendo porque no sé qué, digo, ya es que le queda esto poquísimo. O sea, le queda poco. Este año vamos a deshacer China por lo que sea. Pues China este año está ya mejor. Es una señal a tener en cuenta esa. Es que no falla. O sea, es una cosa, porque las medias siempre están ahí. O sea, quiero decir, estamos pensando que son empresas, son normales. En la conferencia también de Noruega, que la gente lo puede ver, también estuvo hablando Mabusín de Morgan Stanley y estuvo comentando también el ejemplo de que la gente, es un problema estar convencido de algo. Dice, no es lo que sabes que no sabes, es el problema sobre lo que estás convencido que sabes. Obviamente tomas decisiones a largo plazo incorrectas, y por entonces comentaba el ejemplo de Pelotón, de esta compañía que se fue a 160 en pandemia y todas las proyecciones daban 30% de ganancias y dividió por 40. O sea, sin más, pues por entonces toda la gente ¿dónde iba? A pelotón. Por aclarar un poco el término, has utilizado en inglés la expresión performance chasing. Básicamente es que la gente tiene tendencia a comprar lo que sube, lo que lo está haciendo bien. Quieren subirse al tren que lo está petando. Exactamente. Mira, un ejemplo. En 2021 estaban todos los índices, digamos, growth, por así decir, en máximos. Todos los fondos de inversión de pequeñas compañías, incluso de grandes, de growth, en máximos. Yo ahí reconozco, porque lo sé por el foro tal, que todo el mundo, qué buenísimas compañías, esto va a ser el futuro, hay que tal. O sea, si tú coges desde 2021, que también pusimos algún gráfico en la charla, si coges desde 2021 hasta los bueno, pues todo el primer semestre de este año, el IBEX se los ha comido a todos. Ese que no quería nadie. Pero es que el IBEX desde entonces lo está haciendo tan bien como el MSCI World. Y además tiene su sentido también. Es decir, es que la banca, claro, ya con los tipos de interés, la banca ya no molesta. Además, ya renta. Las 3 primeras posiciones, Iberdrola, Inditex y Ferrovial, están ahí. Y ojo,
que con porcentajes mayores que del 10%, cosa que un fondo a lo mejor de gestión activa está limitado por el 10 y no las puede tener, y con las utilities en mínimos, que ya a lo mejor si incluso levantan y la banca no molesta, pues a lo mejor es un ejemplo para lo mismo que podemos explicar del SP500 concentrado, a ver quién se lo bate, y en 2021 obviamente no lo quería ver nadie. ¿Pues por qué? Pues claro, porque estaba abajo. Es que esto es importante porque hablamos de los sesgos de inversión. Este es el famoso sesgo de rebaño, ¿no? Cuando todo el mundo acude en masa. Y a mí también, y nos habrá pasado a todos, como bien estaba comentando Marcos, yo recuerdo sesgo de rebaño típico, cuando había el boom de las criptomonedas y se me acercaba gente que no había invertido en su vida, pero tenía ya la aplicación en su móvil diciendo que estaba comprando criptomonedas cuyos nombres yo desconocía por completo. Dice, no, he ganado no sé cuánto. Y cuando veía a toda gente que jamás había invertido en bolsa, que tal, y que estaba emitiendo su dinero, ahí dije yo, madre mía, esto le queda muy poco. Y efectivamente, 3 meses después, el cataclismo de las pero no solo eso, la gente ahí fue muy imprudente, y yo creo que son lecciones que se deben aprender, ¿no? O sea, hubo gente ya no que tuviera la aplicación y que, he metido en Litecoin, en Ethereum, en no sé qué, no sé cuánto. Que pidiera prestado dinero. No, y que metió todo su patrimonio en criptomoneda. Sí. Se emocionaron, dijeron, aquí está el futuro, y lo metieron absolutamente todo. Y esto, claro, cuando cometes un error, sacar esa pata es muy difícil. Cripto pero cripto me refiero a no solo no Bitcoin, especular Bitcoin aparte, sino el tema monedas que no conocías, o cuando sucedía en la burbuja inmobiliaria, que todo el mundo metía el dinero en la compra de inmuebles, y además, y esta es la clave, o sea, la señal de alerta, ¿no? Cuando te dice la gente, no, esto no va a bajar nunca, esto no va a bajar, pues ahí, señal de alerta clarísima, ¿no? Casas gratis. Porque te la dejo por la hipoteca. Y claro, la hipoteca era 2 veces más grande que el precio de mercado. No es gratis. Claro, evidentemente. Sí, bueno, te daban una hipoteca y otra y otra. Bueno, pues eso que estáis comentando es lo que comentaba Magusino, lo que también comentaba Howard Marks, del riesgo de estar seguro o de no saber o de no estar seguro sabiendo lo que no sabes, ¿no? Que al final pues cometes ese tipo de errores. Lo que has comentado tú es así. Es un error no estar en criptodivisas en un 2-3%, pues a lo mejor lo es. Quiero decir, pues es mejor estar diversificado en algo que es posible que ya no valga cero y que nos acompañe, pueda ser. Pero lo que es un error es capitalizar, digamos, todo tu capital, pues como en criptodivisas en su día, pienso yo. Oye, ¿y quién soy yo? Porque habrá alguien que diga, pues yo estoy más seguro ahí, como los del value los meten todo en un sitio, pues oye, pues cada uno, digamos, tenga su opinión. Ahora la inteligencia artificial es igual, esto seguramente lo habéis visto, ¿no? Vamos a meter todo en Nvidia porque es el futuro. Yo comentaba el otro día con alguien del foro, pues a lo mejor los que más se benefician de la inteligencia artificial son los abogados. Entre las demandas que van a tener por esto y porque van a tener un GPT dedicado para resolverlas, dijo, lo van a hacer. Y claro, para poder decir cualquier cosa, porque quién sabe lo que va a pasar en el futuro. Que va a ser, en esto sí que tengo yo sesgo bastante, o sea, creo que vamos a ver cosas importantes. Cosas importantes por el lado bueno, Marcos. Yo soy positivo. De la IA, dices. Yo también. Yo soy positivo por el lado de la IA. Sin duda. Lo que creo es que la parte más positiva no irá en la dirección en la que todo el mundo piensa que va a ir. Eso también lo creo. Creo que diríamos, anda, mira, por aquí. Me acuerdo todavía cuando decíamos que en Internet, el tema de las compras y las ventas por Internet, que no iba a funcionar porque nadie se fiaba. Pues ahí está Amazon. Pues fíjate, Amazon. Y tantas otras. Sí. Un último consejo, Marcos, porque, claro, yo estaba pensando, una conclusión del programa, pues oye, que todo el que nos escuche que quiera invertir a largo plazo y poner en orden sus finanzas y tratar de construir un patrimonio sólido a largo plazo, tiene que tener un proceso, pero solo tener un proceso no es en sí mismo bueno, tiene que ser un buen proceso. ¿Cómo nos aseguramos de que el proceso sea bueno? En 1 minuto y medio. Sí. Pues, a ver, yo no podría decir un buen proceso, pero podría ser un buen proceso para mí, ¿vale? Yo pienso que el desplegar el capital ya en sí mismo es un proceso. Yo lo del tran no lo digo por nada. Quiero decir, el tran creo que ayuda a que una persona a largo plazo pueda esquivar las volatilidades, sobre todo de inicio o sobre todo con capitales ya de cierta entidad.
Obviamente, si alguien va a invertir, con todos los respetos, 500 euros, pues que los ponga ya. O sea, no vale, no vamos a hacer nada. Y eso los pueden Tan meter en respetables, criptomonedas tan y no pasa, a lo porque mejor en su día yo comencé así, o sea, sin más. O sea, que puede ser hasta respetable. Todos empezamos así, o sea, que ningún problema. Y obviamente creo que sobre la base sobre la que hay que cimentar las cosas, un proceso diversificado, tenemos los índices. Creo que el Fondo de Soberano de Noruega poco más o menos nos ayuda. Entonces, cimentar, mantener el capital, digamos, poco a poco, tener una base sólida sobre los índices en los que estás diversificados y luego después, obviamente, porque algo dará valor, tener filosofías de inversión metodológicas, como pueda ser Value, Growth, que están más que experimentadas, o de momento, como las que nosotros hacemos, pues yo creo que diversifican y dan valor a una cartera. Tener una cartera muy sencillo, con 4 o 5 fondos de inversión, prácticamente barres el mundo, estás expuesto a la economía mundial y yo creo que con eso ya es más que suficiente para establecer un proceso. Y pedazo de consejo en pleno mes de agosto, para que se quejen ustedes que no le traigamos buenos contenidos. Muchísimas gracias, Marcos, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a vosotros. Esperemos verte muy prontito de nuevo aquí en tu casa. Domingo Soriano, muchas gracias. Un abrazo. Manuel Llaman, muchas gracias. Y Luigi también, muchas gracias a ti por traernos a Marcos una vez más aquí a la mesa Tu Dinero Nunca Duerme. Y a todos ustedes, señores oyentes, también en verano, aquí les espero la semana que viene. Sí, la semana que viene con más temas seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.